¿Alguna vez te has preguntado quién murió primero, Adán o Eva? Puede parecer solo una curiosidad bíblica, pero la respuesta podría revelar algo mucho más profundo sobre ellos, sobre nosotros y sobre el propio plan de Dios para la humanidad. ¿Acaso la Biblia dejó pistas ocultas sobre esta cuestión? Y, lo más importante, ¿qué nos puede enseñar esto acerca de la vida, la muerte y la redención? Hoy vamos a explorar uno de los mayores misterios de las Escrituras. Vamos a revisitar la creación del primer par, sus decisiones, sus dolores y las consecuencias que moldearon el destino de toda la humanidad. Más que una cuestión histórica o teológica, este viaje puede resonar con lo que llevamos en nuestros propios corazones. El peso de las decisiones, la búsqueda de significado y la esperanza de un nuevo comienzo. Pero antes de comenzar, permíteme preguntarte, si estuvieras en su lugar, ¿cómo manejarías el peso de ser el primero en vivir y el primero en morir? Adán y Eva, las figuras centrales de la creación en la narrativa bíblica, representan el inicio de la humanidad. Pero, al mismo tiempo que sus vidas son descritas con ricos detalles, la Biblia guarda silencio sobre muchas cuestiones importantes, entre ellas, ¿quién murió primero? Esta omisión intrigante plantea no solo preguntas históricas, sino también profundas reflexiones espirituales y emocionales sobre el significado de sus vidas y muertes. Según el relato bíblico, Adán fue el primer ser humano, formado del polvo de la tierra por el propio Dios y dotado de vida con el soplo divino. Génesis 2:7. Eva, por su parte, fue creada a partir de una costilla de Adán, simbolizando su conexión íntima e indisoluble con él. Génesis 2:22. Desde el principio, ambos fueron colocados en un ambiente perfecto en el jardín del Edén, encargados de cuidar la creación y vivir en armonía con Dios. Sin embargo, la perfección fue interrumpida cuando ambos desobedecieron la única orden dada por Dios: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este momento marcó lo que conocemos como la caída, un evento que trajo pecado y muerte al mundo. A partir de allí, Adán y Eva dejaron de vivir en la seguridad y abundancia del Edén y comenzaron a enfrentar las dificultades de una vida mortal. Adán, el primer hombre, fue condenado a trabajar arduamente para sostenerse a sí mismo y a su familia. La tierra, que antes producía frutos con facilidad, ahora generaría espinas y maleza, convirtiendo el trabajo en algo extenuante y constante. Génesis 3:17-19. Esta conexión con la tierra no solo era física, sino profundamente simbólica. Adán, formado del polvo, estaba destinado a regresar a él, un recordatorio constante de la fragilidad y mortalidad humana. Eva, por otro lado, recibió una doble punición. Sufriría dolores intensos en el parto y experimentaría un cambio en su relación con Adán, marcado por la tensión entre deseo y autoridad. Génesis 3:16. La mujer, que recibió el título de Madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, ahora enfrentaría el desafío de dar vida al mundo en medio del dolor y el conflicto. Pero, ¿qué ocurrió después? Sabemos que Adán vivió 930 años, según se registra en Génesis 5:5, pero la Biblia no nos da información sobre el momento o las circunstancias de la muerte de Eva. Esta ausencia no es casual. Refleja la cultura patriarcal de la época, en la cual los registros genealógicos priorizaban las figuras masculinas. Sin embargo, también señala algo más grande. Eva es recordada no tanto por su muerte, sino por su papel en la promesa de redención. En Génesis 3:15, Dios declara que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía interpretada ampliamente como el anuncio del Mesías. Así, el misterio permanece. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Y lo más importante, ¿por qué esto es relevante?
El silencio bíblico nos desafía a ir más allá de la curiosidad histórica y considerar el significado espiritual de sus vidas. No son solo personajes de una historia antigua, sino reflejos de nuestro propio viaje, frágiles, falibles, pero también portadores de la esperanza de redención y renovación. El momento de la caída de Adán y Eva, descrito en Génesis 3, es uno de los episodios más marcantes de la historia bíblica. No solo narra el origen del pecado en la humanidad, sino que también presenta los profundos cambios físicos, emocionales y espirituales que ocurrieron a partir de ese acto de desobediencia. Más que una simple transgresión, la caída reveló la fragilidad humana y estableció un patrón que resuena hasta el día de hoy. El impacto de nuestras decisiones sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. La narrativa comienza con la tentación, cuando la serpiente, descrita como astuta y manipuladora, siembra dudas en el corazón de Eva. Al cuestionar la orden divina, la serpiente desafía a Eva a reconsiderar las instrucciones de Dios, sugiriendo que el fruto prohibido no traería la muerte, sino sabiduría y poder. Movida por la curiosidad y el deseo de ser como Dios, conociendo el bien y el mal, Eva come del fruto y lo comparte con Adán, quien también lo consume sin cuestionar. Génesis 3, 1-6. Inmediatamente después de comer el fruto, el cambio es palpable. La narrativa describe que los ojos de ambos fueron abiertos. Génesis 3:7, pero no de la manera que esperaban. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez, cosiendo hojas de higuera para cubrir sus cuerpos. Este momento es emblemático porque marca la introducción de la culpa, la vulnerabilidad y la separación espiritual entre Dios y la humanidad. Cuando Dios confronta a la pareja, la dinámica de responsabilidad se altera. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Génesis 3:12-13. Este comportamiento de transferir la culpa es un reflejo de la naturaleza humana que surgió después de la caída. La dificultad de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Esta ruptura en las relaciones interpersonales, junto con la separación de Dios, forma el núcleo de las consecuencias inmediatas de la desobediencia. Las penas de Dios son significativas y específicas para cada uno. Para la serpiente, Dios decreta que ella se arrastrará y será objeto de enemistad entre sus descendientes y los de la mujer, un presagio de que el mal será derrotado. Génesis 3:14-15. Para Eva, el dolor del parto sería multiplicado y su relación con Adán cambiaría, pasando a estar marcada por conflictos de deseo y autoridad. Génesis 3:16. Para Adán, el trabajo que antes era un placer en el jardín, ahora se convertiría en arduo y frustrante, con la tierra produciendo espinas y cardos. Génesis 3:17-19. Además de las penas individuales, la mayor consecuencia fue la expulsión del jardín del Edén. Perdieron el acceso al árbol de la vida, sellando el destino mortal de la humanidad. La expulsión simboliza la ruptura de la comunión con Dios y el inicio de una existencia caracterizada por el sufrimiento, la búsqueda y la necesidad de redención. Sin embargo, incluso en medio de las consecuencias de la caída, Dios manifiesta gracia. Él provee ropa de pieles para cubrir su desnudez. Génesis 3:21, un acto que anticipa la idea de la expiación. Además, la promesa en Génesis 3:15 de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente señala la futura redención en Cristo. Las consecuencias de la caída no se limitan a Adán y Eva, sino que resuenan en toda la humanidad. Nos recuerdan que nuestras decisiones tienen impactos duraderos, pero también que en medio del juicio hay esperanza. Dios, desde el principio, reveló un plan de redención,
mostrando que la caída no es el fin, sino el comienzo de un viaje hacia la restauración. Cuando analizamos la historia de Adán y Eva, una de las cuestiones más intrigantes es la ausencia de información sobre la muerte de Eva en la narrativa bíblica. Mientras que el texto sagrado registra la edad de Adán al morir, 930 años, Génesis 5:5, no encontramos detalles sobre cuándo o cómo Eva falleció. Este aparente silencio no es solo una laguna histórica, sino también una invitación a reflexionar sobre los significados más profundos y los contextos culturales que podrían explicar esta omisión. Para comprender esta ausencia, es necesario considerar el contexto histórico en el que los textos bíblicos fueron escritos. En la sociedad patriarcal de la antigüedad, los registros genealógicos e históricos a menudo priorizaban a las figuras masculinas. El enfoque estaba en la línea masculina, esencial para rastrear descendientes y establecer herencias, como en el caso de la genealogía de Adán que lleva al Mesías. Las mujeres, a menos que tuvieran un papel particularmente notable, a menudo eran omitidas de estas narrativas. Esto no significa que sus vidas no fueran importantes, sino que el foco del registro reflejaba los valores culturales de la época. Además, la ausencia de Eva en los registros de su muerte puede tener una motivación teológica. Eva, como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, representa algo mayor que su existencia física. Su vida está intrínsecamente ligada a la promesa de redención hecha en Génesis 3:15, donde Dios declara que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta profecía anticipa la venida de Cristo, el Salvador, quien traería redención a la humanidad. Al no registrar su muerte, la narrativa puede estar destacando a Eva como un símbolo de esperanza y continuidad, en lugar de un final trágico. Otra perspectiva a considerar es que el silencio sobre la muerte de Eva podría reflejar la transición narrativa de Génesis. Después del capítulo 3, el enfoque se desplaza hacia los descendientes de Adán, comenzando con Caín y Abel, y más tarde hacia Set, de quien se traza la línea mesiánica. En este contexto, la muerte de Eva podría no haberse considerado relevante para el propósito teológico del texto, que es destacar el desarrollo de la historia de la redención. Este silencio también abre espacio para especulaciones en textos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos, que sugiere que Eva murió 6 años después de Adán. Aunque estos relatos son interesantes, no son canónicos y reflejan más interpretaciones culturales que una autoridad divina. Arqueológicamente, es importante considerar los patrones funerarios y culturales de la época. En sociedades antiguas, como las de Mesopotamia, las mujeres recibían menos destaque en los enterramientos y en los registros históricos, mientras que los hombres, frecuentemente líderes y guerreros, tenían tumbas elaboradas e inscripciones detalladas. Las mujeres se asociaban principalmente con el hogar y la maternidad, recibiendo sepulturas más simples. Esta práctica cultural pudo haber influenciado la manera en que las historias fueron transmitidas oralmente y registradas. Por lo tanto, el silencio respecto a la muerte de Eva no debe ser visto como un descuido, sino como una elección deliberada que refleja los objetivos culturales, teológicos y narrativos del texto. En lugar de centrarse en su muerte, la Biblia apunta a la promesa que vino a través de ella, la esperanza de redención para toda la humanidad. Así, la ausencia de Eva en el registro final nos lleva a mirar hacia adelante, hacia el cumplimiento de la promesa en Cristo, y no hacia atrás, hacia el fin de su vida terrenal. Esta voz del silencio nos recuerda que el enfoque de la narrativa bíblica está en la vida, la esperanza y la salvación. La historia de Adán y Eva
es frecuentemente explorada desde perspectivas teológicas e históricas, pero rara vez se habla sobre el impacto psicológico que enfrentaron después de la caída. Más allá de las consecuencias físicas y espirituales, la narrativa bíblica revela una profunda dimensión emocional, marcada por culpa, vergüenza, duelo y arrepentimiento. Estas experiencias tan humanas permiten una conexión más cercana entre el lector y los primeros seres humanos, reflejando los desafíos que todos enfrentamos en nuestras vidas. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, la primera reacción descrita fue la conciencia de su desnudez y la sensación de vergüenza. Génesis 3:7. Esta es una de las primeras menciones al concepto de autoconciencia y culpa en la Biblia. Hasta ese momento vivían en armonía con Dios, consigo mismos y con la creación. La desobediencia no solo rompió esa armonía, sino que introdujo un sentimiento de insuficiencia, algo que muchos de nosotros reconocemos en nuestras propias vidas cuando nos sentimos expuestos o fracasados. La vergüenza los llevó a coser hojas de higuera para cubrir sus desnudeces, un acto simbólico de intentar esconder sus fallas. Sin embargo, cuando fueron confrontados por Dios, ambos trataron de desviar la responsabilidad. Adán culpó a Eva y de manera indirecta a Dios, diciendo: «La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí». Génesis 3:12. Eva, por su parte, culpó a la serpiente me engañó y yo comí». Génesis 3:13. Este ciclo de culpa y transferencia de responsabilidad refleja la dificultad humana de lidiar con nuestros propios errores, algo que aún vemos en nuestro comportamiento cotidiano. Además de la culpa, el luto también debe haber sido una parte significativa de la experiencia de Adán y Eva. El jardín del Edén no era solo un lugar físico, sino un símbolo de seguridad, provisión e intimidad con Dios. Ser expulsados del Edén significó perder todo eso, enfrentándose a un mundo hostil por primera vez. La ruptura en la comunión con Dios también trajo una profunda sensación de pérdida espiritual, algo que muchos pueden relacionar cuando sienten que están distantes de su propósito o de una conexión más profunda. El impacto psicológico no se detuvo ahí. Más tarde, Eva enfrentaría el luto personal al ver a sus hijos, Caín y Abel, involucrados en el primer acto de violencia humana registrado, el asesinato de Abel por Caín. Génesis 4:8. Este evento amplificó las consecuencias del pecado, mostrando que los actos de los padres resuenan en las generaciones futuras. Para Eva, esto debe haber sido un dolor inconmensurable. Dar a luz a un hijo solo para verlo morir a manos de su propio hermano. Adán, por su parte, experimentó la carga psicológica de trabajar incansablemente para sustentar a su familia. El trabajo, que antes era un placer en el Edén, se convirtió en arduo y frustrante. Génesis 3:17-19. Esta lucha diaria con la tierra y consigo mismo era un recordatorio constante de las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, incluso en medio de este peso emocional, había una chispa de esperanza. La promesa de Génesis 3:15, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, trajo la perspectiva de redención. Este atisbo de restauración dio a Adán y Eva razones para seguir adelante, a pesar de la carga que llevaban. Reflexionar sobre la carga psicológica de Adán y Eva nos ayuda a ver su historia bajo una nueva luz. Ellos no eran solo personajes de un relato antiguo, sino seres humanos como nosotros, lidiando con sus fallas, enfrentando desafíos y buscando redención. Su viaje nos recuerda que, incluso en medio del peso de nuestros propios errores, hay esperanza en un propósito mayor y en la posibilidad de reconciliación. La historia de Adán y Eva en las tradiciones religiosas. La historia de Adán y Eva trasciende el relato bíblico.
a lo largo de los siglos ha sido reinterpretada, resignificada e integrada en diversas culturas, religiones y tradiciones. Mientras que la narrativa original describe la creación y caída de la humanidad, su influencia se extiende a temas universales como la moralidad, la responsabilidad, el género y la búsqueda de redención. Al explorar cómo Adán y Eva han sido representados en diferentes contextos culturales, podemos descubrir nuevas capas de significado y comprender por qué esta historia sigue siendo tan relevante. Adán y Eva en las tradiciones religiosas. En el judaísmo, cristianismo e islamismo, Adán y Eva juegan un papel central como los primeros seres humanos. En el cristianismo, simbolizan el inicio del pecado original, un concepto que explica la necesidad de redención a través de Cristo. Por otro lado, en el judaísmo, el foco no está en el pecado original, sino en las consecuencias de sus elecciones y en la relación con Dios. En el Islam, Adán y Eva son vistos como iguales en su transgresión, destacando la misericordia de Alá al perdonarlos tras su arrepentimiento. Estas tradiciones, aunque distintas, coinciden en reconocer a Adán y Eva como figuras arquetípicas. Representan tanto a la humanidad en su fragilidad como la promesa de restauración espiritual. La caída es interpretada no solo como un error, sino como un hito que define la condición humana, una tensión entre libertad y responsabilidad. La influencia de Adán y Eva en la literatura y el arte. En la literatura y el arte, Adán y Eva han sido representados como símbolos universales de inocencia, tentación y pérdida. La obra Paraíso Perdido de John Milton, por ejemplo, explora los dilemas emocionales y teológicos del matrimonio. Milton describe a Adán y Eva con complejidad, destacando sus sentimientos de culpa, arrepentimiento y esperanza, ampliando el alcance emocional de la narrativa bíblica. En el arte visual, los pintores renacentistas frecuentemente representaron a Adán y Eva en el Jardín del Edén, capturando el momento de la tentación o la expulsión del paraíso. Obras como las de Miguel Ángel, Albrecht Dürer y Masaccio enfatizan la dualidad de su existencia, la belleza de su creación y la tragedia de su caída. Estas representaciones visuales perpetuaron la historia en un contexto cultural más amplio, inspirando reflexiones sobre moralidad y redención, género y dinámica social. Adán y Eva también han sido utilizados como punto de partida para debates sobre género y roles sociales. Tradicionalmente, Eva ha sido asociada con la idea de tentación, lo que influenció narrativas culturales que culpabilizan a las mujeres por errores morales. Sin embargo, muchos teólogos y estudiosos modernos destacan que ambos, Adán y Eva, participaron igualmente en la transgresión, enfatizando la igualdad de responsabilidad. Además, la figura de Eva ha evolucionado para simbolizar tanto la vulnerabilidad como la fuerza femenina. Mientras que algunas tradiciones la asocian con la caída, otras la ven como portadora de la promesa de redención, una madre que, a pesar de su dolor, da origen a la esperanza para la humanidad. Adán y Eva, como arquetipos universales, Adán y Eva trascienden su papel histórico y religioso para convertirse en arquetipos universales. Representan dilemas humanos, la búsqueda de identidad, la lucha entre libertad y límites y el impacto de nuestras elecciones. La tentación de la serpiente y la decisión de comer el fruto prohibido reflejan cuestiones morales que atraviesan el tiempo y las culturas. Legado y relevancia contemporánea. El impacto cultural de Adán y Eva no ha disminuido con el tiempo. Sus historias continúan siendo contadas, reinterpretadas y debatidas.
nos desafían a reflexionar sobre nuestros propios errores, nuestras relaciones y nuestra capacidad de encontrar redención. En un mundo de cambios constantes, Adán y Eva siguen siendo símbolos atemporales de la fragilidad humana y de la promesa de esperanza. Así, la historia de Adán y Eva, aunque antigua, está viva. Sus representaciones culturales nos ayudan a entender mejor a nosotros mismos, nuestros desafíos y las verdades universales que dan forma a nuestra existencia. Lecciones de la historia de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva, aunque escrita hace miles de años, sigue siendo profundamente relevante. Más que un relato sobre el origen de la humanidad, ofrece lecciones prácticas y espirituales que resuenan con los desafíos que enfrentamos hoy. Al examinar sus elecciones y consecuencias, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, responsabilidades y esperanzas. La importancia de las elecciones. Adán y Eva tuvieron el privilegio de vivir en un paraíso, pero su desobediencia los alejó de Dios y cambió el curso de la historia humana. Este episodio nos enseña que nuestras elecciones tienen un impacto no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre los demás. Así como la decisión de Adán y Eva trajo sufrimiento, nuestras elecciones pueden crear o romper relaciones, traer bendiciones o desafíos. Hoy vivimos en un mundo donde somos constantemente confrontados con decisiones morales y éticas. La tentación de buscar atajos, ignorar principios o ceder a la presión externa es tan real ahora como lo fue en el jardín del Edén. La lección de Adán y Eva nos recuerda que es vital considerar las consecuencias de nuestras acciones y elegir la integridad, incluso cuando es difícil. Asumir responsabilidades. Después de comer del fruto prohibido, Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Génesis 3, 12 a 13. Esta transferencia de culpa es un reflejo de la tendencia humana de evitar la responsabilidad. Sin embargo, la historia nos muestra que culpar a otros no nos exime de nuestros propios errores. En nuestra vida cotidiana, esta lección se aplica a la manera en que enfrentamos problemas personales, profesionales y sociales. Asumir la responsabilidad por nuestros actos no solo promueve el crecimiento personal, sino que también fortalece nuestras relaciones y construye confianza. Al reconocer nuestras fallas, tenemos la oportunidad de aprender, cambiar y mejorar. Tercero, la búsqueda de la reconexión con Dios. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén simboliza la separación espiritual entre Dios y la humanidad. Sin embargo, la Biblia también señala un camino hacia la restauración. La promesa de redención en Génesis 3:15, de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, nos recuerda que Dios no abandonó a la humanidad. Este mensaje es especialmente relevante hoy en día en un mundo lleno de desafíos e incertidumbres. La historia de Adán y Eva nos invita a buscar la reconexión con Dios. Independientemente de nuestros errores o circunstancias, es un llamado a la fe, la oración y la esperanza de que, a pesar de las dificultades, la gracia divina está disponible para todos. Cuarta, esperanza y redención. Aunque la historia de Adán y Eva está marcada por la caída, también está llena de esperanza. A pesar de sus fallas, Dios proveyó ropa para cubrirlos, Génesis 3:21, y dejó la promesa de un Salvador. Esto nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más difíciles, hay un camino hacia la restauración. Hoy somos desafiados a mirar más allá de nuestros errores y limitaciones y abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Así como Dios trabajó en la vida de Adán y Eva, Él puede transformar nuestras vidas y guiarnos hacia la renovación. 5. Relaciones y perdón. La dinámica entre Adán y Eva también nos enseña sobre los desafíos de las relaciones. La caída introdujo conflictos y tensiones,
pero la Biblia sugiere que ellos permanecieron juntos y formaron una familia. Esto nos recuerda que, incluso frente a las fallas, es posible buscar la reconciliación y caminar juntos. El perdón, la empatía y el compromiso son fundamentales para superar las adversidades que surgen en las relaciones modernas. La historia de Adán y Eva nos inspira a cultivar estas cualidades y a valorar las conexiones que construimos. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si este mensaje te ha sido útil, da un like y compártelo en WhatsApp con las personas que amas. Así es como podemos difundir este mensaje a más personas. Y claro, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las próximas historias. Además, hemos preparado 2 videos especialmente seleccionados para ti justo aquí en la pantalla. Vamos a compartir este mensaje y fortalecer nuestra fe juntos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.